Entonces, el panel previsto para las 2 de la tarde hasta las 3:30, titulado Ganadería y Seguridad, la verdad de las víctimas ganaderas para acabar con el olvido, que estará moderado por Salud Hernández, periodista y columnista de opinión, quien ya nos acompaña en tarima, y yo les pido un fuerte aplauso para ella, por favor. Y antes de iniciar este panel, quiero manifestarles un mensaje de sensibilización y también de consideración en medio de una situación tan difícil como es el secuestro del ganadero Javier García. Yo sé que su familia lo espera en su casa y nosotros también como gremio esperamos su pronta liberación. Los ganaderos no queremos más violencia, por eso exigimos la inmediata liberación de nuestro compañero gremial Javier García Maya, quien fue sacado a la fuerza. Los ganaderos no queremos más violencia, por eso exigimos la inmediata liberación de nuestro compañero gremial Javier García Maya, quien fue sacado a la fuerza de su finca El Manantial en las goteras de Valledupar, Cesar. Causa preocupación que hasta la fecha no se cuente con mayor información sobre su paradero, solamente el hecho de que su camioneta y sus pertenencias aparecieran en otro predio. Su familia, esposa, hijos, amigos y toda la gran familia ganadera de Colombia elevamos plegarias por su vida y que el dolor que genera su ausencia se acabe con el regreso a casa de nuestro amigo. No más violencia en nuestro campo. Javier García Maya, estamos esperándote. Estamos esperando a Javier García y le enviamos un abrazo de fortaleza a su esposa Gloria Delfina Maestre. Llamamos entonces a las personas que van a participar en el panel, pero los presentamos en el siguiente video. Ganadería y seguridad. Hay que levantar la voz de aquellas víctimas silenciosas de la ganadería colombiana que hasta hoy y durante siglos han vivido en la zozobra y desolación por culpa de la violencia. Nos acompañan para acabar con el olvido Rubén Darío Acevedo Carmona, exdirector del Centro de Memoria Histórica, doctor en Historia. César Orlando Plazas, hijo del ganadero Orlando Plazas Bermeo, quien fue secuestrado y asesinado en cautiverio el 29 de junio de 1995 por la guerrilla de las FARC. Gloria Delfina Maestre de García, esposa del ganadero Javier García, quien hoy cumple 21 días de haber sido secuestrado en la ciudad de Valledupar. Mauricio Rafael Rúa Boza, hijo del ganadero Guillermo Rúa Pérez, asesinado el 9 de mayo de 1997 por las FARC. Mayor Carlos Guillermo Ospina, militar en retiro y excomisionado de la Verdad para el Acuerdo de Paz firmado en 2016. Este panel será moderado por Salud Hernández Mora, periodista, columnista y escritora española, víctima de secuestro el 27 de mayo de 2016 por la guerrilla del ELN. Ganadería y seguridad, así está titulado este panel. La dinámica es la siguiente: usted establece el diálogo hasta cuando usted considere pertinente, pues el tiempo es hasta las 3:30 y ya más adelante yo le pasaría las preguntas para que usted pueda leérsela a las personas que lo van a acompañar. Bienvenida, Salud. Adelante las personas que van a participar en el panel, por favor. Fuerte aplauso para ellos también. Hola, buenas noches, ¿sí? Buenas tardes. Bueno, noches, no sé. ¿Empezamos ya? Aló. Buenas tardes. Es que no se ve nada con esto. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que eso lo compartimos todos, ¿no?, los que estamos aquí. Gracias por la invitación y nuestro panel, que lleva el título de un libro que escribió Fedegan sobre el olvido
al que han condenado siempre a los ganaderos en todo el conflicto armado, o durante todos estos años, y que siguen condenándonos al olvido, porque, aunque parezca mentira, el secuestro de Javier García no ha tenido apenas repercusión en los medios nacionales. Ya los secuestros no importan. Secuestraron este año también a un menor de edad, 17 años, que lo sacaron de su casa y prácticamente no tuvo ninguna repercusión. Antes de comenzar, solamente quiero hacer un apunte. Ya sé, es decir, la opinión que importa son de un panelista o un moderador solamente tiene que moderar para que hablen los invitados. Pero no puedo dejar de pasar la ocasión. Yo venía ayer de San Juan del Cesar en carro hasta aquí, venía contenta porque venía a un congreso de Fedegan. Siempre he sido una defensora de los ganaderos. Pues no son los más... Pues sí, los he defendido. Siempre los he defendido, pero ya digo, no es que sean los santos ahí, la Madre Teresa de Calcuta reencarnada, pero los he defendido siempre. Pero anoche, que venía contenta, pues ya no lo estoy tanto. Ya no lo estoy tanto, y esta mañana todavía menos. Cuando escuché que le habían ofrecido al presidente de Fedegan ser miembro de la mesa de negociación del ELN, ya sabía la respuesta. Obviamente un presidente no hace esa oferta si no está previamente hablada. No somos tontos, no nacimos ayer. Pues obviamente pues me llevé un disgusto. Pero más disgusto esta mañana cuando escuché el discurso de Petro, porque anoche no lo pude escuchar, lo escuché, que venía en YouTube, y vi que fue un aplauso sentido cuando dijo que iba a ofrecer a José Félix ese caramelo envenenado. Y a todo el mundo le pareció estupendo. Entonces, pues, ¿qué quieren que les diga? Les voy a defender, pero con menos pasión la próxima vez. Porque, y desde luego, me podrán llamar guerrerista, vamos a volver a ser la basura de la sociedad. Pero hay algunos que pensamos que sentarse de nuevo con unos criminales para regalarles unas curules y absoluta impunidad es una vergüenza. Y con respeto a todos los que estén a favor, esto es como todo. Aquí ganó una opción política y además todas las opciones políticas defendían la negociación con el ELN. Pero hay algunos que pensamos que volverse a arrodillar, pues no es digno, punto. Pero bueno, fuera de eso, y además aquí tenemos a un representante que lo que hizo fue darles argumentos. Pero bueno, eso ya es aparte. Lo que nos ha traído aquí es un poco hablar de esos ganaderos que han sido víctimas, y además a mí no me gusta que me pongan a mí como víctima del ELN porque no lo había visto, si no me quitan eso. Eso sí me lo quitan, eso sí me da mucha rabia, pero bueno, no me habían consultado y no tiene por qué saberlo. Y además delante de gente que ha sufrido cantidad ha sufrido secuestros, asesinatos, persecuciones, amenazas, entonces a mí no me gusta eso. Solamente soy periodista y reportera y punto. Sí, Mauricio. Pero una de las cuestiones que vamos a hablar aquí es cómo se ha marginado siempre a los ganaderos, y había antes también un título que era ¿por qué se les ha estigmatizado siempre como paramilitares? Que va relacionado, ¿no? El olvido se debe a que un ganadero es paramilitar, despoja tierras, y si es de Córdoba, pues es íntimo de Carlos Castaño y participó en las masacres. Entonces, a mí me gustaría que usted nos contara qué es lo que ha vivido toda su vida, el secuestro de su padre, el asesinato, y por qué cree que ustedes no podían pues contar su verdad, o por qué solamente le interesa a Fedegan y no le interesa a la Comisión de la Verdad, y no le interesa a la JEP, ni parece que le interesa a nadie. O de pronto si le interesa yo me equivoco. Bueno, mi nombre es Mauricio Rafael Ruabosa. Vengo de San Juan Nepomuceno de los Montes de María. Soy hijo de la violencia que se vivió en este país. En la actualidad, actúo en ejercicio de la ganadería. Cogí las banderas de mi padre para salir adelante en esta Colombia que nos tocó vivir. Gracias le doy a Fedegan, al Centro de Memoria Histórica, porque fue una labor grande que han hecho en nosotros por resaltar la memoria y el trabajo de mi padre, que fue un señor de sombrero y abarca,
que muchos hoy en Colombia ya no existen y en poco tiempo tienden a desaparecer. Entonces esto me dio fuerza, porque no es fácil estar aquí frente de ustedes y contarle, porque hasta aquí donde me ven, el susto nunca se ha dejado de ir dentro de mi cuerpo, porque fue algo, yo quedé huérfano a los 11 años, donde vivíamos en los Montes de María, trabajando la tierra, cultivando, saliendo detrás de los animales. Todo esto que he visto en este congreso hoy aquí es cierto. Uno se arraiga tanto a la tierra que le duele cuando le dicen que uno es maltratador de los animales. Es cierto, porque yo lo viví desde niño, cuando bebíamos espuma en el corral y, mejor dicho, y criábamos las gallinas y los pollos y todo. Cuando me quitan a mi padre a los 11 años, imagínese, usted se puede imaginar cuando uno le quitan el padre a los 11 años, donde usted viene creciendo en una familia, por decirlo así, alegre, rica en nuestros productos, y verse sumergido en ese abandono, usted se puede imaginar todo lo que uno vivió. Entonces es donde el colombiano es fuerte y trata de salir adelante, y hoy en día aquí estoy al frente de ustedes contando esta historia, donde hago parte de Fedegan también en la actualidad, porque no de pronto con las mismas cosas que teníamos, pero yo dije, bueno, esta memoria de mi papá no se puede desaparecer, porque yo veía el trabajo de él a diario, y yo sé que yo soy la representación de muchos jóvenes que hoy en día existen y de muchos padres que también de pronto se pueden ver reflejados en mí, ¿ya? Entonces, eso es lo que le digo, vivimos todos los desmanes que usted puede ver y todas las historias que uno puede recibir en la vida que ha podido sufrir un hijo de la violencia, ¿ya? Sí, pero cuéntenos, aunque sea brevemente, para que la gente que no lee el libro, que además está su historia, y es un libro muy interesante y bien hecho, sobre las tragedias que han vivido y seguramente muchos de ustedes, cuéntenos un poco quién era su padre, cómo lo mataron, cuándo lo secuestran, cómo lo matan. Cuéntenos un poco bueno, para que... Ok. Bueno, mi padre, como ya ustedes lo saben, era ganadero. Él habituaba en la finca. Un día normal se presentan unas personas diciendo que necesitan una colaboración, ya sea monetaria o con animales. Llámese gallina, cerdo. Entonces él hasta el momento, cuando eso inició así, él se lo brindaba. Ya después de eso, ya no pedían animales, sino dinero. Y él les dice que dinero, ¿qué cantidad? Le dice una suma demasiado alta que él no la puede cancelar. Entonces él dice, bueno, yo mejor pago con mi vida, porque yo todos los días madrugo a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y llego a la casa a las 7, 8 de la noche para darles dinero a ustedes así nada más. A raíz de eso, le viene la muerte en el municipio donde yo todavía vivo, que es San Juan Nepomuceno. Ahí lo asesinan, donde él está arreglando el carro. Llegan unos hombres, lo llaman por su nombre, él accede al llamado y le dicen que lo acompañe. Y él le dice que no puede acompañarlos porque él no los conoce y no sabe de quién se trata. Cuando él da la vuelta, que ya no quiere, es donde le hacen las detonaciones. Así que a su padre lo asesinaron porque había otros que querían vivir a costa del esfuerzo y del sudor de su padre, y como no quiso darles plata, lo mataron, y ahora de pronto tiene una curul. Pero bueno, eso es la vida en Colombia. Javier García está secuestrado en esa zona. Normalmente es raro, ¿no? En Valledupar es raro que lo hayan secuestrado. No hay un grupo así conocido que haya hecho otros secuestros, un poco más allá sí, es el ELN, pero bueno, Dios quiera que regrese pronto con su familia, Dios quiera. César Orlando Plaza también tiene una historia trágica que me imagino, bueno, que nos gustaría que nos contara un momento, pues de manera breve, porque no hay mucho espacio, pero que nos cuente quién era su papá, por qué lo secuestran y por qué lo matan. Aló. Bueno, mi nombre es César Orlando Plaza Gómez. De hecho, pues yo soy llanero. La ganadería mi padre la ejerció en la región del Urabá antioqueño, el epicentro ganadero del municipio de Chigorodó. Él era un caqueteño que después del secuestro de mi abuelo en el Caquetá,
uno de los primeros secuestrados de Caquetá, siguió subiendo a los llanos orientales, le vendió ganado a Ley en ese entonces y siguió subiendo hacia el Urabá en la época finales de los 80, no, perdón, finales de los 90, los 80, inicios de los 90. Ahí es donde empezamos el proceso de venirnos hacia Urabá desde más o menos de los 10 años, y cuando empieza todo este tema de los enfrentamientos que para uno ya se estaba volviendo como común. Él ya había sido secuestrado, se había volado de alguna forma, y en el segundo secuestro lo secuestraron conmigo. Fueron 2 días, una noche, y eso fue en el municipio de Chigorodó. El negro Acacio, el quinto frente de la FARC, le puso una cita, y cuando veníamos de la finca, pues nos secuestró. Tiempo después ya empezaba el tema de la lucha por el poder, digamos, por el control militar del Urabá, eso fue en el 95, y pues mi papá estaba, digámoslo, con mucha ímpetu de trabajar. Le habían quitado sus recursos porque él no era un gran ganadero, era un ganadero de palabra, un ganadero que todo el mundo le creía. En esa época no existían las subastas y ustedes más que nadie saben que era un tema de credibilidad. Y él decidió quedarse, por eso en el libro se dice que fue uno de los últimos ganaderos que se quedó, y a pesar de ello, pues se arriesgó, digámoslo de alguna forma. Le volvieron a citar en un área entre Chigorodó y Mutatá. De hecho, en esa área actualmente están las zonas de reinserción, y cada que uno pasa por ahí, pues tendrá que acordarse toda la vida de lo que sucedió. Y cuando venía con unos familiares, lo bajaron del carro en Guapá y lo mataron. Le dieron 7 tiros, lo bajaron del carro, y pues no sé si iban a matar a los demás familiares, pero ellos se volaron. Entonces, en ese momento de transición de poderes en Urabá, pues todo el mundo decía, la muerte se volvió un sinónimo común. Yo tenía 15 años promedio, y la verdad yo no creí que lo habían matado, pues ya con tanta cosa que había pasado, y ya cuando aterricé, pues pasó ese tema. Específicamente, pues, ¿qué fue de mi vida después? No, tuve 2 opciones, estudiar o estudiar. Esas eran las 2 opciones, y yo creo que elegí la mejor, que era estudiar, porque la verdad pues no había mucho ejemplo en ese momento. Volví otra vez a los llanos un tiempo, y hace 5 años volví a la zona de Urabá a emprender, a hacer empresa. Fui docente, asesor del ejército en temas de memoria histórica militar, y nunca pude declararme víctima porque siempre sentí el bullying académico, el bullying corporativo, y era muy complejo declararme víctima. Por eso cuando Fedegan tomó las banderas de este proceso, pues yo fui, como Mauricio, los más contentos, porque nos sentíamos protegidos, porque esa es la palabra. Y viendo que había una seriedad en el proceso, pues sentíamos que había un respaldo. Entonces, para no alargar más el tema, yo pienso que mi papá aquí no estoy representando solo a mi papá. Hay muchos ganaderos como él que nunca estuvieron en nada, y que hoy sus familias tienen que lidiar con ese flagelo del sinónimo paramilitar, donde vaya. Hoy en día yo creo, no sé si Morillo tenga hijos, yo tengo hijos, y por eso estoy aquí dando la cara, porque allá tendré que llegar a Urabá a seguir pasando por Mutatá, Chigorodó. Pero yo creo que alguien tiene que poner la cara en este momento, y nos tocó a nosotros. Aquí estamos. Bueno, ahora, muchas gracias. Ahora tienen la suerte de que ya no los van a considerar paramilitares. Ya ha dicho Gustavo Bolívar que no los quiere ver presos. Ahora van a ser unos dignos representantes de la Colombia que quiere la paz. Los que estamos en contra somos los que queremos la guerra y matarnos, y en fin. Y eso va a ser así por los próximos 4 años, y el tiempo que les dé la gana a estos sinvergüenzas criminales de tomar el pelo al país. Un par de preguntas, Darío. Yo he visto que los años en donde la gente, los ganaderos, no podían ir a sus fincas, que fueron muchos, en donde las tenían que gestionar a distancia, eso de alguna manera hizo
que muchos ganaderos no pudieran transmitir a sus hijos ese amor por la ganadería, por el campo, que muchos fueran profesionales, que muchos incluso los sacaran de sus pueblos, los mandaran a la ciudad o los mandaran a Bogotá si podían, y si no, de alguna manera sacarles del campo. Eso no incide en que haya tan poca vocación como agrícola entre las juventudes, ¿no? Los jóvenes, digamos. ¿Puede incidir eso? Eso sería una pregunta. Y la otra pregunta es, el gobierno Petro, que ayer ya quiere mucho a los ganaderos, Petro siempre ha dicho, ha sostenido, incluso recientemente lo ha manifestado, que Iván Márquez ha vuelto a empuñar las armas porque no cumplieron con él. Es decir, le regalaron una curul, le regalaron todo, pero no cumplieron. Y eso es motivo suficiente para hacer otro grupo armado, para volver a matar y para seguir matando. ¿Es justificación? Es decir, ¿es una base sólida? Que el que tú en Colombia siempre, si no das una subvención, si tal, entonces tú tienes el legítimo derecho de alguna manera a coger las armas, y de otra forma eso no aplica para los ganaderos que durante los años 80 y tantos, 90, se sentían muy abandonados por el Estado y se echaron más de uno en brazos de los paramilitares pensando que iban a ser la salvación, que por fin alguien les iba a proteger las espaldas. Bueno, muchas gracias. Cordial saludo a todos los asistentes. Primero que todo, pues expresar mi gratitud por la invitación a este importante evento, de conocerlos, mirarlos a todos ustedes, de admirar el trabajo que hacen en bien de tanto de sus familias, de su bienestar, como también para toda la sociedad colombiana. La primera pregunta sobre ese problema de los jóvenes hoy que no quieren estar en el campo, yo al respecto creo que es un tema que no se ha estudiado bien aún. No conozco pues algún ensayo producido en la academia que nos ayude a entender este fenómeno. Lo mío sería una simple opinión en el sentido de que el fenómeno del narcotráfico crea espejismos, y de esos espejismos son víctimas sobre todo las personas más jóvenes. Tienen menos defensas, menos fortaleza moral o intelectual, no digamos moral, menos fortaleza en el sentido de comprender lo que eso significa, el dolor que ha causado en la sociedad colombiana, y se van en búsqueda de la riqueza fácil. Esa puede ser un factor a tener en cuenta. Otro es, derivado del anterior, la violencia que se desprende de la actividad del narcotráfico, que es una actividad totalmente ilegal en todos los sentidos. Aquí se ha tratado de comparar la actividad del narcotráfico con actividades económicas completamente legales, naturales, históricas y ancestrales, como la ganadería, la agricultura, el comercio, la industria, etcétera, etcétera, que son actividades que han contribuido a la civilización de los pueblos, a crear cultura, a construir, no a destruir. Entonces, digamos, esa violencia se siembra sobre jóvenes que salen huyendo de la inseguridad o también del temor a ser reclutados por organizaciones ilegales. Digamos que puedo dejar ahí, con todo respeto, no soy especialista en ese tipo de fenómenos. En cuanto a lo segundo, pues el tema de los guerrilleros de las FARC que estuvieron negociando en La Habana durante 5 años, en las mejores condiciones que se hayan dado en este país, en procesos de negociación mucho más amplias que las del despeje de los 5 municipios de la zona del Caguán en los años 70, perdón, en el año 2000, cuando Andrés Pastrana pues decidió dar un paso, el más arrojado hasta ese momento, a ver si de pronto se conquistaba a las FARC para un proceso de paz. Estas personas que estuvieron negociando, varias de ellas incurren
atrevida y osadamente, descaradamente, en actividades de narcotráfico, aprovechando la condición que tienen. Y una vez son detectados por organismos de inteligencia altamente especializados en hacer vigilancia de ese tipo de operaciones, huyen del país y comienzan a hablar otra vez de lo que han estado alegando hace 50, 55 años y diciendo que es que no han tenido la oportunidad, que han sido excluidos, que es que aquí no ha habido proceso exitoso. Ayer escuchábamos en la voz del presidente decir que los procesos de paz fueron parcialmente positivos. ¿Qué se quiere decir con eso? Que el proceso con el M-19 en los años 90, con la corriente de renovación socialista del ELN, con sectores del EPL, fueron inútiles. No fueron inútiles. Y esos procesos hay que reivindicarlos porque fueron exitosos. Y porque tenemos que entender algo, que es lo que no se reconoció ayer, y es que entre las agrupaciones insurgentes que han existido en este país, que son cerca de 10 en los últimos 50 años, no hay entendimiento entre ellas, y eso es lo que ha evitado que haya una paz total. No es el Estado el responsable de que no haya habido una paz total, que es la versión que escuchamos a diario. En las interpretaciones académicas, en el lenguaje político, se culpa fundamentalmente al Estado como culpable de la desigualdad, de la injusticia social, de la exclusión, de la ausencia de democracia, etcétera, etcétera. No ellos que tomaron las armas a contrapelo de una cultura nacional que buscaba la paz en los años 60, salieron a liderar proyectos revolucionarios afines con la Revolución Cubana, con el sovietismo, con el maoísmo internacional. Nadie les estaba llamando a eso. Fueron minorías las que hicieron esa labor, realizaron ese intento y fracasaron. Entonces vienen ahora a repetirnos el mismo relato, la misma narrativa de que el Estado los persiguió, el Estado los marginó a este señor Iván Márquez y a su compinche Santrich, entre otros, y para volver a la guerra. Pero ¿qué significa volver a la guerra en estos tiempos? No es solamente un espíritu guerrerista, es ver el panorama desolador en que quedó el país luego de que se hicieron unos acuerdos en materia de lucha contra el narcotráfico que llevaron a un aumento considerable de los cultivos y a que grupos de mafiosos de Colombia y de otros países lleguen a nuestro país y sometan a las comunidades a través del chantaje, de la extorsión y de la amenaza violenta. Eso es lo que ha sucedido en este país y eso es lo que tenemos que reconocer. Entonces, yo digo que desde el punto de vista ético y moral hay muchas dificultades para que la población llegue a entender estas cosas, y no porque la gente sea guerrerista. Yo creo que la inmensa mayoría de los colombianos, yo lo detecté mientras fui director del Centro Nacional de Memoria Histórica, en mis contactos con las comunidades, incluso la gente más humilde, incluso los más guerreros como los soldados y los policías, es la gente que más quiere que haya paz, porque es la gente que ha sufrido más la violencia, es la gente que ha sufrido más, porque obvio, no quiere decir que los ricos, como dicen algunos despectivamente, los poderosos, es que no sufren, no, aquí todos hemos llorado, pero estos sectores, el campesino pobre que no tiene trabajo o que ha sido desplazado de sus tierras, o el soldado que ha sido mutilado en sus piernas o ha sido asesinado fuera de combate, o el policía que es matado también de esa manera, son los que más desean que haya paz. Hay una dificultad muy grande y es ese tipo de conductas, porque es que no pueden venir a decirnos ahora que es que los anteriores mandatarios no hicieron esfuerzos.
Como historiador y como persona, viví el proceso de paz de Belisario Betancur. De antemano produjo una amnistía general en el año 1982 para crear el ambiente de negociación con las FARC, con el EPL y con el M-19. ¿Quiénes traicionaron esa paz? Ellos, con la toma del Palacio de Justicia en el 85 y con el secuestro generalizado de hacendados y finqueros por parte de las FARC en todo el país. Luego, Virgilio Barco desmovilizó el M-19, César Gaviria desmovilizó la Corriente de Renovación Socialista y el EPL. Andrés Pastrana hizo un intento que nadie puede decir que fue de mala fe. Al contrario, fue generoso como nunca antes. Pero la guerrilla de las FARC estaba convencida de que se podía tomar el poder y eso hizo fracasar la experiencia del Caguán. El presidente Uribe logró un acuerdo con los paramilitares y ustedes saben muy bien lo que mucha gente decía, claro, negociaron el yo con yo y lo que hicieron fue permitir que los finqueros volvieran a sus fincas, como si eso fuera pecado o fuera algo malo. No pensaron en la cantidad de campesinos que perdieron el trabajo, que trabajaban para un finquero, para un hacendado, que no constituye ningún delito ni ninguna falla ética en la vida. Pero así desecharon ese proceso que fue exitoso, fue el fin del paramilitarismo en Colombia, en el sentido en que era ese fenómeno, en que existía ese fenómeno como aparato de guerra contra las fuerzas guerrilleras y sus apoyos civiles. Luego el presidente Santos también hizo un acuerdo que fue derrotado en un plebiscito y quienes dijimos no en ese plebiscito a la vez fuimos desconocidos. Y sin embargo, ahí está el acuerdo con todas sus fallas, con criminales de guerra en el Congreso de la República y nos tenemos que aguantar. Entonces, ¿qué más quieren? Piensa uno. ¿Qué más quieren? ¿Ahora qué nos van a decir? Que este país tiene que vivir en una democracia asamblearia, que tiene que haber equidad total, etcétera, que no son capaces de respetar la simetría en el caso de las víctimas, apreciada Salud. Por ejemplo, y con esto termino mi intervención, cuando yo estaba recién posesionado en la dirección del Centro de Memoria, fui invitado por el doctor José Félix Laforía a un evento de ganaderos en Bogotá. En ese evento me hicieron entrega del libro de estadísticas de los ganaderos que habían sido víctimas de secuestro, de extorsión, de despojo, de destrucción de sus fincas, de abigeato generalizado, etcétera. Y también aprovechamos para iniciar un contacto del cual es producto de este libro que les ha sido entregado a ustedes, donde el Centro de Memoria Histórica con sus funcionarios colaboró escuchando a personas como Mauricio y a personas como César para que narraran sus vivencias, para que las narraran sin odio, sin sesgo. Ustedes acaban de escuchar a dos colegas de ustedes, víctimas de asesinatos que les dejaron una huella profunda, porque pues, ver morir el padre a edad tan temprana y de esa manera violenta, eso no lo supera cualquier persona. Estos jóvenes son admirables, están dando un ejemplo, le están diciendo a aquellas familias que han sufrido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra como el secuestro, para que hablen, para que narren, y ojalá que lo hagan sin odio, sin deseo de venganza. El Estado colombiano, tan vapuleado por los enemigos, creó una ley, la Ley 1448 en el año 2011, que lleva a que varias instituciones y entidades del Estado procuren reparar a las víctimas. Y esa ley no nos dice que los ricos o los poderosos o los empresarios o los finqueros no pueden ser víctimas, o los soldados de la patria o los policías,
que no pueden ser víctimas. No, la decisión, como en toda ley correcta en la vida humana, tiene que ser general. Y en ese sentido, lo que define una víctima, según esa ley, en el artículo 3, es que hayan sido afectados por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Para efectos del trabajo de memoria, hemos llegado a identificar 11 conductas delictivas que van desde el secuestro, la violencia sexual, el reclutamiento de menores, la explosión de minas antipersonal, etcétera, etcétera, hasta llegar a 11 tipos de delitos. Y tenemos, por respeto a esa ley creada por el Estado, trabajar sin sesgos políticos o ideológicos, escuchando a todas las víctimas, incluso a aquellas que algunos consideran que no deben ser considerados víctimas. En ese evento de Bogotá yo fui vapuleado por la oposición como amigo de los paramilitares, es decir, el estigma que de alguna manera se ha irrigado entre la población sobre la actividad de los ganaderos y de otros sectores económicos. Yo no podía ser partícipe de eso, yo no tuve temor, yo siempre creí que estaba actuando correctamente y lo sigo sosteniendo pase lo que pase, a pesar de la persecución que sobre mí ha realizado un senador que ayer estuvo en este recinto, porque consideraba que yo me estaba inclinando a hablar mucho con los militares y con ustedes, los ganaderos y los empresarios. Lo hice a conciencia, no descuidamos el trabajo con los indígenas, ni con la población afro, ni con los campesinos, ni con los sindicalistas, con todos tuvimos acercamiento porque ese era el mandato de la ley. Una ley que en mi parecer puede tener defectos, pero que tiene aspectos también muy positivos como el espíritu solidario, la cultura de la no venganza privada, de confiar en la justicia, la consigna de no hacer los relatos con odio, la idea de superar el dolor y la meta de construir un museo que está en construcción en este momento, no lo pudimos terminar por la pandemia, que ojalá lo termine el gobierno que hoy está ejerciendo la dirección del Centro de Memoria Histórica. Entonces, me perdonan que me haya extendido, pero esas son algunas anotaciones ahí como para que pensemos, ¿no? Muchas gracias. No, me parece, yo creo que ha sido una buena introducción. Yo le quería preguntar al mayor Espina si dentro de un año José Félix Laforí va a ser como usted, como el general Mora o no estará arrepentido. No, es que me... Sí. Que si dentro de un año, si usted pone una bola de cristal, si dentro de un año José Félix Laforí va a venir aquí y va a estar entusiasmado con su participación en la mesa o va a estar como usted, arrepentido, y como el general Mora Rangel, que después de 4 años en La Habana descubrió que el agua moja y escribió un libro. Bueno, primero que todo, me permito darle un saludo a los asistentes. Segundo, un reconocimiento y una grandeza a las víctimas ganaderas, a sus familias. Dentro de la comisión yo escuché muchos relatos y el ganadero, su familia, sus hijos vivieron un infierno completo. Pero también hoy me satisface presentar un saludo a las nuevas generaciones, a ese relevo generacional, como una niña Manuela ganadera. Eso le entusiasma a uno y dice, ¿por qué vamos a seguir con la ganadería? Hace 5 años me nombraron a mí como comisionado. Entré con ese ímpetu porque iba a conocer la verdad, a construir la verdad, a presentarle al pueblo colombiano y al mundo la verdad. Iba a pertenecer a una comisión con un nombre muy ribombante,
muy largo. Realmente en el mundo, esas 26 grandes comisiones de la verdad, hasta ahí llegaban. Pero aquí, como buenos colombianos, le metemos los adjetivos. Comisión del esclarecimiento de la verdad, y no hubo esclarecimiento. Casi todos mis compañeros de la comisión venían de haber escrito libros, tesis, y lo que llegaron a la comisión fue a sustentarla. Entonces no hubo esclarecimiento. Cada quien sustentaba lo suyo. Afortunadamente yo no había escrito libros, había escrito muchos artículos, había hecho activismo en pro de las víctimas. Entonces no tenía ninguna tesis que sustentar, solamente que aquí había víctimas que necesitaban ser reconocidas, que no podían seguir siendo invisibilizadas, como las víctimas ganaderas, que habían sido estigmatizadas y señaladas, o como las víctimas de la fuerza pública. El otro nombre era la convivencia. Dije, por ahí logramos la paz. Si logramos todos tomarnos un tinto, hablar de nuestras diferencias, puede haber una reconciliación a pesar de la gravedad de los daños que nosotros, porque yo soy víctima también del conflicto, hemos sufrido. Y no hubo ningún gesto en pro de la convivencia, y ustedes son testigos. Pero ¿qué vamos a hablar del otro título que se llama y no repetición? Para no repetir las cosas hay que conocerlas a fondo. Hay que saber por qué se hicieron. Entonces, esto nos da de que no hubo nada para no repetir. Porque yo le preguntaba, estos pocos ganaderos que en un momento aceptaron apoyar a los paramilitares por obligación o porque lo quisieron hacer, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué tenían en su corazón para decir voy en contra de los grupos subversivos que me mataron a mi papá? Tendrían que haber tenido un dolor muy grande, pero si eso se vuelve a presentar en el futuro, vuelve y se repite la historia. Entonces, ¿cuál es el gesto de la no repetición? Bueno, con todo esto me fui yo y entré cuando me encontré una desilusión, que ni verdad ni convivencia, pero sí quería que yo hiciera la validación, porque era el único miembro de la fuerza pública que estaba en la comisión y a todos le decía, no es cierto, eso no es así. Entonces renuncié porque no iba a firmar ese informe final y no iba a aceptar esos señalamientos. No podemos decir que ser ganadero es ser paramilitar, que ser ganadero es ser enemigo del campesino, que ser ganadero es ser narcotraficante. Fedegan nace en 1963, en el 64 se institucionaliza la FARC, porque ellos nacen muchos años antes, 53, 48, desde que el Partido Comunista mandó a sus huestes a hablar con las guerrillas liberales y a decirles no dejen la lucha armada, sigan armados con la dirección del Partido Comunista Colombiano. Y es la primera de las deudas que tienen con nosotros. ¿Qué nos ha dicho el Partido Comunista por el gran conflicto colombiano? Nada. ¿Ok? Poco a poco me fui solucionando hasta que presenté. Yo hablo mucho con mi general Morra Rangel y le preguntaba, ¿qué es vivir allá? Antes que José Félix Laforí dijera, voy a aceptar, alcancé a venir aquí al estrado, le dije, yo lo apoyo. Porque sé de la integridad y la verticalidad que él tiene. Y sé a qué al aceptar se está metiendo. Me quedó una duda y lo voy a decir delante de ustedes. No dudo de la integridad de nuestro presidente de Fedegan. No dudo de su lucha. Lo que a mí dije, ¿y quién se queda a cargo de nosotros con esa fortaleza que él tiene? ¿Será que lo quieren sacar para que no esté en Colombia liderando
Fedegan, que es el baluarte de las costumbres, tradición y del pueblo, pero sobre todo, por eso puse las dos fechas, 63 Fedegan, 64 FARC, que se ha opuesto siempre a esas teorías y a esa incursión ilegítima de los grupos armados en contra del pueblo, pero sobre todo en contra del campesinado y en contra de los ganaderos. Ojalá que el estar allá en Venezuela no nos abandone y pueda tener los dos cargos, porque eso es muy importante para Colombia. Que él siga liderando toda esta política que presentó y sobre todo que siga liderando con toda su fortaleza esos diálogos. Mayor, perdóneme que le interrumpa, pero viene la ministra de Agricultura, que creo que a todos les interesa mucho. No sé, si viene acá, se someterá a la... Aquí, venga, que necesitamos a alguien de izquierda. Venga, ministra, yo la invito, que aquí estamos todos, pensamos lo mismo, esto no tiene gracia. O casi lo mismo, porque casi. ¿No? No, luego, sí, ella está más protegida. Bueno, siga, perdone. Bueno, ministra Cecilia, un saludo de todos los ganaderos y de los que estamos acá. Entonces, que nuestro presidente de Fedegan esté en estos diálogos con el ELN es muy importante. Muy importante porque el ELN fue una de las organizaciones permanentes que ha atentado contra la familia ganadera. Es que el despojo, como se ha ensañado con estas víctimas ganaderas, es increíble lo que ha hecho el ELN. Pero él sabrá llevar nuestra voz cantante y sonante allá y debemos respaldarlo con esa visión. Pero también sin abandonar la misión que tenemos aquí en Colombia con Fedegan para llegar a un acuerdo, para llegar a esa facilidad de buscar una clase media rural que se desapareció en la violencia. Tenemos que volver a que esa clase media rural surja, que se sienta respaldada por el Estado, en que haya ministra, lo que se pidió ayer, educación, salud, pero vías. No escuché al presidente Petro en las vías. Y si no hay vías de penetración, no podemos tener desarrollo permanente e integral. Y eso es lo que buscamos. Entonces, salud, yo lo veo bien, pero no lo veo solucionado. Una pregunta, puesto que está la ministra delante. Las famosas vías de penetración, yo recuerdo que no íbamos a necesitar ejército porque Santos iba a pavimentar el país y, por supuesto, iba a haber una paz tan absoluta que no íbamos a necesitar ejército. Ahora tampoco, les han bajado el presupuesto a la policía, en fin. ¿No será, y se lo pregunto a los dos, ¿no será que antes que las guerrillas o paramilitares no hay vías de penetración en muchos casos porque la corrupción todo lo devora? ¿Y qué pasa? ¿Que ahora se van a volver todos angelitos? Las próximas elecciones, que todos sabemos que cuestan mucha plata, hay municipios donde una alcaldía no baja de 5.000 millones, de 10.000 millones, una gobernación no baja de 15.000 millones, que luego hay que recuperar, Es decir, no, más que la guerrilla, los paramilitares, o las guerrillas, porque ahora son las guerrillas, que son unos santos varones, honorables, llamarles criminales, ¿no será la corrupción como lo que está en la base de todo, la corrupción? En la base de la existencia de las guerrillas, de los paramilitares, de una falta de, como usted dice, de vías de penetración, de todo. ¿No será la corrupción lo que todo lo mata? Usted, que es un académico y que ha estado estudiando… Bueno, yo solamente voy en moto y lo sufro, pero no sé, usted los ha estudiado. Yo pienso que el conflicto armado colombiano pues, ha sido, en primer lugar, muy extenso. Surge a mediados de los años… Sí le pido una cosa, no haga como Fidel Castro, que empezaba a hablar de los años 20, no. Vaya como… A la pregunta en concreto. Sí, y como del bueno. 2015 en adelante. No, es que Fidel Castro estuvo una vez hablando 3 horas en Quito, 3.
Y cuando ya la gente se quería quitar, dice, un momento, que me falta no sé qué, y se fue a los años 50 y ahí nos pasamos otras 4 horas. Pues indudablemente la corrupción en la administración del Estado de los recursos públicos es un factor que causa desazón en la población, desesperanza, y puede dar lugar a que las gentes busquen, digamos, como ha sucedido este año, otras alternativas de gobierno, otras opciones políticas. Pero yo no creo que la corrupción sea el origen del conflicto ni sea la principal causa del conflicto. Yo creo que la principal causa del conflicto, y lo digo así cortamente, es el auge del narcotráfico, la nueva ola de narcotráfico que hay en Colombia en los últimos 5 años, el auge de los cultivos ilícitos y el problema del microtráfico que afecta a ciudades y a poblaciones pequeñas, que ha originado la disputa entre los habitantes de barrios, los habitantes de un sector contra los de otro sector, no por razones sociales, sino por el control del microtráfico. Entonces, ahí hay una fuente de recursos de la que se deriva la compra de armas, de la que se deriva el pago para los agentes que impulsan la violencia, la financiación de las organizaciones que están actuando violentamente y desde el punto de vista ilegal en nuestro país. Pero si no hay corrupción, la máquina que pasa, la maquinaria amarilla que pasa, por ejemplo, a explotar el oro ilegal, no pasaría si no pagan varios peajes, no pasaría también muchos de los insumos que necesitan los cultivos ilícitos, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es una discusión distinta. A mí sí, un momento, me gustaría preguntar a César Orlando Plaza, que es de una zona, pues usted habló Botatá, Carepa, todo eso, que fue uno de los feudos últimos de paramilitares y sobre todo el Elmer Cárdenas fue muy fuerte por allá. A usted, supongo que al ser víctima de las FARC, si usted hace así, hola, que yo tengo un problema, pero vengo del Urabá, usted es un paraco, ganadero de Urabá, y si vota a Uribe, usted es paraco. O en Urabá podía decir que no es paraco. Lo que pasa es que en las mesas, Urabá está tomando una tendencia internacional muy importante y hay una articulación con una izquierda disfrazada en temas de cooperación internacional. Y a esas mesas, por X o por Y, pues a mí me invitan, y no es que le digan a uno, usted es un paraco de frente, eso se lo dicen en la academia de pronto, cuando uno está estudiando o cuando alguien está laborando o con la forma en que lo ven a usted y se paran, un ejemplo. Pero cuando usted mira voy a nombrarlo porque de hecho en esto hace como 3 meses me encontré con él en una mesa de estas, al senador alias Omar, y invita a la institucionalidad y uno lo ve al frente y uno le dice, señor Omar, es que le quiero contar una cosa a mi papá, es que el avión me va a dejar. Eso ya ni rabia le da a uno, ya no le importa a uno si le dicen paraco o no. Uno dice, pues de pronto sí lo baja el avión, pero a mí me dejó mi papá. Entonces, en ese orden de ideas, ese bullying académico yo pues lo superé de alguna forma, pero hay un bullying institucional también, porque hay personas que están en la institucionalidad y saben que Pepito es de esa línea, y no, porque si yo soy amigo de Pepito, yo no me puedo poner a pelear con Pepito. Entonces, cuando usted está frenteando el corte, y le vemos que Pepito es así, 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 es que este muchacho es muy problemático. Entonces, en esa articulación, ya no, el tema no es que usted es paraco, si usted es guerrillo, es el nombre que le voy a dejar a mis hijos, es el nombre que le voy a... Y es el nombre que se ensucia de mi padre en este caso, porque de hecho eso fue la transición del 95 y a nosotros ni siquiera nos tocó, al 95 a mediados fue que yo me fui de Urabá, y fue un bullying mayor en los llanos orientales porque fue, pues la tendencia de la UPA ya son mayores,
Y eso allá sí me hizo un poquito eco en mi mente, porque pues cuando se tiene en contra casi medio pueblo, que pues uno ni es empresario ni allá, ni tiene poder, usted solamente es una persona que pasó por un proceso y está estudiando y tratando de hacer las cosas por el lado que le dijeron, por el lado bueno. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo quiero es que eso no le pase a mi hijo en unas futuras generaciones, porque ese tema de la memoria histórica a veces no es importante, y ahorita de pronto lo estamos tomando así, pero yo aprendí que de aquí viene la ideología, después la doctrina, después los medios, después el partido político, etcétera, 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 pero toda la raíz se llama memoria histórica. Y si ustedes no le preguntan a sus hijos qué les están enseñando en el colegio, en la universidad, de hecho hay universidades que están haciendo articulaciones que yo pongo en duda, la verdad no voy a nombrar universidades, pero a mí me parece que el tema está en los hijos de ustedes. De nada sirve producir si en 10 años su hijo piensa igual que Cuba. Bueno, yo creo que vamos a tomar algunos momentos. Es que dicen que van a pasarnos preguntas, que son las 3. ¿Se acuerda que me dijo que las 3? Bueno, es que como esto tiempo es muy medido. Una cosa que le quería preguntar al mayor Espina. Espera un momento, me disculpo un momento. Cuando unos ganaderos se unieron para defenderse de los que despojan tierras, de los invasores de las tierras, que son los verdaderos despojadores, son los invasores de las tierras, cuando unos se unieron y sencillamente fueron con sus camionetas a defender sus propiedades, enseguida saltó toda la izquierda, el centro, los políticamente correctos. Vuelve a surgir el paramilitarismo, incluida la alcaldesa de Bogotá, no sé si la ministra lo dijo, no recuerdo, pero la alcaldesa de Bogotá sí, empezaron a decir qué horror, que viene otra vez el paramilitarismo. Es decir, cualquier acto que haga un ganadero son paramilitares rápidamente, además con una frivolidad absoluta y con un desconocimiento, como si fuera sencillo hacer un ejército. Es decir, tú hacer un grupo paramilitar es lo más fácil. Yo soy paramilitar para mucha gente de la izquierda porque pues me fascina. Eso de montar grupos y masacrar es como una fascinación. Entonces, eso es lo que parece para la izquierda, que una gente que es ganadera, por el hecho de ser ganadero, ya son sospechosos. Si además ayer el presidente defendía a los ganaderos si son pequeñitos. Mi casa es pequeñita, mi finca pequeñita, solamente le faltó decir mis vaquitas pequeñitas. Porque es que todo pequeñito es legítimo, pero anda usted y tenga más ganado o más finca, entonces usted es despojador, criminal y además, entonces, no, pero además les da igual, si es que ellos han ganado, eso sí, han ganado las elecciones y han ganado todo. Pero bueno, ya se me fue la pregunta, me he enrollado, ya se me fue la pregunta. Es que como ya a estas edades no podemos hablar de corridos, se nos olvidan las cosas. Pero diga usted lo que se acaba de acordar, que de pronto lo quería decir antes y se me había olvidado también. Yo quiero hacer 2 acotaciones importantes. Primero, ¿qué es ser paramilitar? Es uno de los mitos que nos vendieron, una de las mentiras que nos vendieron, para que internacionalmente pudieran decir paramilitares están pegados al ejército porque es una parte auxiliar de los militares. Ser paramilitar en el ámbito jurídico es decir que está al lado de los únicos paramilitares, son los que por ley fueron creados como la defensa civil. Los otros son autodefensas, pero paramilitares podrían ser la Guardia Indígena, la Guardia Cimarrona, la Guardia Campesina, que a través de ciertas modalidades de la ley los autoriza a su existencia. Esos sí serían paramilitares. Lo demás son autodefensas. Pero, ¿qué es autodefensa? Es el derecho legítimo por ley y natural que tiene una persona de defenderse en comunidad de un ataque o del daño de sus bienes. Entonces, el unirse, 1, 2, en común acuerdo para defender, no los hace paramilitares. Y eso es
una de las falacias que nos han vendido en algo que yo he llamado, y todo el mundo lo conoce, esa teoría maoísta, de combinación de todas las formas de lucha, en que nos van vendiendo ideas para volver a una narrativa errónea, narrativa para inducir a los demás a señalamientos y estigmatizaciones. Unirse para defender lo propio no nos hace paramilitares. Unirse para defenderse de un ataque no nos hace paramilitares. Hay unos grupos ilegales con vocación contra insurgentes, que es una cosa muy diferente a ser paramilitar o a tener una autodefensa. Vale, les voy a preguntar de las... Ya me acordaba qué pregunta, pero no se la hago, ya me acabo de acordar. Pero le voy a hacer una pregunta que nos dicen para todos, sí les pido respuestas rápidas. ¿Qué piensan de la posición de la FORI de integrarse a la mesa de negociación con estos angelitos? Bueno, es un gesto de valentía, principalmente porque ahí está la representación de un gremio en general. Pero no, es lo mejor que le puede suceder al país, porque de todos modos son, primero, un gobierno de izquierda, y segundo, un gremio que siempre ha estado en polos opuestos y hoy en día se unen para un fin común, que es el bien para Colombia y el bien para los ganaderos. O sea, lo mejor que puede existir. Doctora, el arquitecto que planeó esto, de pronto se creía que vivía en Madrid, donde no llueve nunca, ¿no? Yo diría que hay una pretensión más allá de la buena voluntad de parte de la política de paz total del presidente Petro. No dejo de pensar en lo mismo que hizo Santos en la negociación con la FARC durante 5 años. Nombró 2 generales, uno de ellos demasiado importante, general Mora Rangel, quizás como una manera de apaciguar la reacción negativa de los militares frente a esa negociación contra sus enemigos históricos de la fuerza pública. Ahora yo creo que el presidente Petro, como buen personaje de la política, lo que pretende es ganar un espacio social con los ganaderos y a través de ellos a otros sectores empresariales, a los que ha fustigado además, con el fin de neutralizar posiciones adversas frente a una negociación cuyos términos todavía no conocemos. Pero, ¿qué le parece? La pregunta es concreta. ¿Qué le parece? ¿Bien bueno, o no? No, yo respeto la posición individual del doctor Laforí, aunque no la comparta. Me parece que es muy aventurado pues, salir a ser parte de algo que no conocemos plenamente. ¿Qué? No. Es que no. Que más fuerte. No, es que no se oye aquí tampoco. ¿Que más fuerte? Que no acepte, dicen por aquí, es que no sé. Que no acepte. Por aquí, ya, pero con la lluvia. No, pero a usted le voy a dejar para la pregunta que no acordé. ¿Usted qué le parece? Pero breve todo, por favor. Yo creo que como líder gremial tuvo que aceptar. Como el señor Laforí, pues es un tema personal de él, si él quería o no, pero lo que sí debería de ser más bien es un observador más que parte de la mesa. No, a usted, como ya dijo que si le parecía bien, no le voy a preguntar. No, eso ya lo contestó. Otra pregunta. ¿Usted cree que en esa comisión de la verdad, en donde estuvo todo ese tiempo, había un solo miembro que ganadero, vecino de algo en Córdoba, que tuviera un ganadero en Córdoba? ¿Cree que había alguien en esa comisión, si además tenía más de 20 hectáreas, que no pensara que era un paramilitar de tiempo completo? ¿Había alguien en esa comisión que no lo pensara? Y sobre todo, si participó en la caravana esa para defenderse, ¿usted piensa que había alguien que no pensara eso? Yo pienso que no. El hecho de estar ubicado en una región no lo podemos hacer un señalamiento ni una estigmatización. ¿Hay infiltrados dentro de los ganaderos? Sí. Puede haber un paramilitar que todavía tenga esa vocación.
pero no podemos generalizar, que podría haber. Tocaría mirar uno por uno quién eran los que estaban, pero no podemos generalizar. No, pero digo si en su comisión, en la comisión de la verdad, en donde usted, con los que usted compartió todo ese tiempo, si usted sentía que ellos estigmatizaban al ganadero, que si era ya de Córdoba, una región así, si lo estigmatizaban, igual que hay gente que estigmatiza, usted es de San Vicente del Caguán, ahí es guerrillero. Es decir, si cree que en la Comisión de la Verdad había estigmatización hacia el ganadero de determinadas regiones de Colombia, de Cesar, de Córdoba, que lo consideraban que ya poco menos que era paramilitar, se había vivido toda esa época y en los años finales 90, 2000. Claro, la Comisión de la Verdad, al no convocar a los ganaderos y decir que los ganaderos tenían que ir a la comisión solamente a reconocer su responsabilidad en apoyo o en conformación de grupos paramilitares, los está estigmatizando. Y por eso no los quiso escuchar en una forma abierta, plena y con dignidad, que era a las víctimas y a los ganaderos no víctimas. Pero sí lo estigmatizó con ese sentido de que paramilitar, sobre todo cuando solamente escuchaba un sector y no escuchaba el otro. Total. Una pregunta que se le voy a hacer a usted, solamente, aunque dice que a todos, pero vamos, así dijéramos. ¿Cuál ha sido el interés de los grupos armados y los políticos en formarla, en crear esa narrativa de que los paramilitares, de que los ganaderos son paramilitares? ¿Cuál ha sido el interés de esos grupos armados? Y es la última pregunta, pues ya me estaba haciendo señas. Ah, no, todavía no me las has hecho. Ah, debe ser que estaba llamando. Ah, bueno, era para eso. Vale, perdona, es que creía que me estaba haciendo, era para darme. Sí, ¿cuál es el interés de esos grupos armados y de los políticos en estigmatizar a los ganaderos como paramilitares? ¿Cuál es el interés? Bueno, ayer en la sesión en la que intervinieron varias personas, tanto el doctor Laforí como el presidente Petro, reconocen que el problema central del que se ha originado y extendido en el tiempo la lucha armada, la guerrilla, el campo ha desempeñado un papel fundamental, el problema agrario, y pues los grupos guerrilleros se han enfocado contra, entre comillas, los terratenientes, los ganaderos, los azucareros, los grandes latifundistas, dicen ellos, como el gran obstáculo para el desarrollo de este país. Y como de alguna manera el fenómeno del secuestro y la extorsión que se generalizaron desde los años 80 en el país afectaron a centenares de miles de pequeños, medianos y grandes propietarios, el nacimiento de estos grupos en buena medida constituye una respuesta a esa narrativa de las guerrillas. Es decir, las guerrillas encuentran ahí el sustento para decir y para estigmatizar a los sectores productivos del campo. Yo veo ahí la razón, no la justifico, pero me parece que esa generalización es bastante injusta y se hace adrede para fortalecer la narrativa de la lucha de clases, del odio de clases en el campo, como una manera de arrastrar tras de esos proyectos a los campesinos no propietarios. Hay una pregunta que debería ser para el ministro de Defensa o para el presidente ayer, lástima que no se la pudieran hacer. Dice, hoy que tanto ha cambiado, si nosotros los ganaderos en algunas zonas seguimos pagando vacunas, ministra, escuche, seguimos pagando vacunas y no podemos ir a la finca si no las cancelamos porque te matan, ¿qué hacemos? Dicen, ¿a quién acudimos? ¿Cómo escapar de ese flagelo que está regresando? Bueno, que nunca se ha ido, porque en algunas zonas de Colombia nunca se ha ido. Se sigue pagando, bueno, de hecho, el director del DANE dijo que iba a poner a 15.000 pesos por cabeza de ganado, de pronto recordando a la guerrilla, ¿no? Pero, es decir, ¿a quién pueden recurrir la gente? ¿A quién puede recurrir la gente
cuando tienes un... Yo me acuerdo, por ejemplo, no puedo decir en la zona concreta, sur de Bolívar, unos ganaderos que están acosados por los grupos armados todo el tiempo. Si no es uno, primero estaba en un grupo que era aliado del ELN, se acabó ese grupo, lo liquidaron y ahora están los gaitanistas. Y tienen que pagar, y quien no paga vacuna no es por pasión. Pagar vacuna porque si no te matan, punto. La vacuna se paga porque te matan. La vacuna la pagan los comerciantes porque te matan. Y están pagándola, que yo sepa, donde he estado, hay todavía zonas en Nariño, hay zonas, Caquetá tienes que pagar sí o sí. Hay una zona Caquetá. San Vicente del Caguán tenía 72 veredas, ahora hay como 300. Hay que pagar vacuna sí o sí, solo ganaderos. Dice ese señor, ¿qué hacer? Pues ni idea. ¿No? ¿Qué hacer? Pues o paga, pues pagar. Lo que le diría ¿qué le dice la gente, qué le dicen los del Gaula a la persona cuando le secuestran? ¿Qué hago? Pague porque si no lo matan, pague para que lo suelten. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto, no? En 20 años que está en País Libre, ¿cuál era la respuesta? Pague. ¿Qué le habrán dicho a la familia de Javier García? Pague.